Hola a todos, soy la doctora Rosana Gregory, médica especialista en terapia intensiva. Vamos a hablar de enfermedades emergentes en un enfoque para los profesionales de la terapia intensiva. En esta oportunidad vamos a comenzar con hantavirus. Los objetivos de la charla son abordaje de las formas clínicas graves, que el médico intensivista conozca las medidas de sostén precoz y los principios de la terapéutica en los pacientes críticos con dicha enfermedad emergente. Sabemos que las infecciones por el virus del género Hanta, pertenecientes a la familia Hantaviridae, ocurren principalmente a través de la inhalación de aerosoles provenientes de las excretas de roedores infectados. La forma de contagio interhumana se ha demostrado desde el año 1996 para la variante Ante. El reservorio natural es el ratón de cola larga. Con respecto a la fisiopatogenia, lo más importante a recalcar es la gran alteración del endotelio vascular. Y esto va a tener que ver clínicamente con el periodo de extravasación pulmonar. También se asocia el HLA-B como factor de riesgo. Como dijimos previamente, existe y se evidenció transmisión de persona a persona con la variante Andes del virus Hansa. Con esta variante se describen tres linajes: sur, centro y norte. La variante sur se localiza principalmente en región patagónica, Argentina y Chile. Las provincias más afectadas son Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Para la variante norte, las provincias son Salta y Jujuy. Y luego está la variante centro, Buenos Aires, Corredor La Plata. Con respecto a las condiciones laborales, la mayor detección y asociación fue con actividades laborales predominio rural. Es importante recordar para la clínica que estos virus causan dos síndromes diferentes. La fiebre hemorrágica con síndrome renal en Asia y Europa, con una mortalidad aproximadamente del 15%, y el síndrome de cardiopulmonar en América con una mortalidad que puede llegar hasta el 50%. Es importante recalcar que en la comarca andina, Río Negro y Chubut suelen tener épocas estivales un número regular de casos reportados anualmente. Con respecto al periodo de incubación, puede llegar a durar hasta 45 días. Recordamos también que, como con el resto de los síndromes febriles inespecíficos, en general no hay síntomas de compromiso de vía aérea superior alta. Es decir, no hay síntomas respiratorios altos. Con respecto a la fase prodrómica, el paciente ¿cómo se va a presentar? Se va a presentar con fiebre, se va a presentar astérico, se va a presentar miálgico, con escalofríos, con cefalea, con mareos, con sudoración. Puede presentar síntomas gastrointestinales, sí. Y si le hacemos un hemograma, lo que vamos a detectar en general es trombocitopenia. Esto tiene una sensibilidad del 98% como con algunas otras fiebres hemorrágicas, ¿sí? Es muy importante, si uno tiene la sospecha clínica, avisarle a nuestro personal en el laboratorio para que en el hemograma busque
que busque la presencia de inmunoblastos. Y estos aparecen, entonces es muy sugestivo el diagnóstico de Hantavirus. La leucocitosis en general en la fase prodrómica no es mayor a 12.000, 10.000, a veces los glóbulos blancos pueden estar normales, incluso la eritrosedimentación a veces puede estar normal en el primer periodo, y la radiología de tórax también, porque en realidad en este periodo empieza a tener manifestaciones inespecíficas, lo que es muy importante tener en cuenta que debemos, si uno tiene la sospecha clínica, monitorizar de cerca al paciente, incluso repetirle a las 4 a las 6 horas otra radiografía de tórax. Para evidenciar si hay alguna progresión. Si la hay, estamos entonces en la fase cardiopulmonar. Clínicamente, nuestro paciente se va a presentar con tos no productiva, con taquipnea, con disnea, con rales a la ocultación. El paciente va a ser rápidamente evolutivo y esto lo tenemos que tener en cuenta. El médico de urgencia, el médico de terapia intensiva tiene que estar alerta, tiene que monitorizar firmemente este paciente y tiene que ver que síntomas, signos de extravasación de plasma precoce, ¿sí? Tiene que pedir el hemograma, tiene que pedir el hematocrito seriado para ver si hay hemoconcentración y si el paciente cumple con extravasación de plasma, con hemoconcentración, con un paciente que se va poniendo taquipneico y que va progresando en horas, el paciente puede evolucionar a shock y puede evolucionar a fallo multiorgánico y puede morir rápidamente. Cuando esto ocurre, síntomas de extravasación como, bueno, hipotensión arterial, el paciente va a estar hipovolémico, va a tener una gran depresión grave miocárdica con manifestaciones hemorrágicas graves. Alteraciones neurológicas. Con respecto a la fase cardiopulmonar, siguiendo con el laboratorio, característicamente, como ya lo venimos describiendo, va a presentar trombocitopenia. La hemoconcentración es un dato altamente específico. Ya en esta fase, el recuento de glóbulos blancos va a estar aumentado, ¿sí? Es importante la presencia de linfocitos atípicos y granulaciones tóxicas puede haber. El paciente va a tener alteraciones de la coagulación con prolongación del KPTT. Cuando el paciente ya presenta fallo de distintos órganos, entonces el porcentaje de morbo y mortalidad es muy alto. Cuando se detectan cifras de urea y creatinina alta, entonces alteraciones metabólicas, acidosis metabólica severa, hiponatremia, la chance de morir es alta. Si el paciente no muere, el paciente sobrevive a esta fase cardiopulmonar, entonces continúa la fase diurética. La fase diurética se caracteriza por la estabilización hemodinámica y respiratoria, la reabsorción del edema pulmonar, la eliminación rápida de líquidos. El paciente empieza a desembarazarse de los líquidos y empieza a tener poliuria, que también hay que monitorizar estrictamente. Entonces, al momento, ¿qué esperamos nosotros encontrar en la placa de tórax? Luego de la fase prodrómica, que dijimos que no era muy patológica, digamos, la radiología, a las pocas horas, no más de 6 horas, ya podemos ver edema. Signos de edema intersticial bilateral, edema pulmonar no cardiogénico, edema alveolar y derrame pleural. Como todos estos cambios son producto de la extravasación rápida del líquido,
También es esperable que cuando mejore y el paciente pase de fase poliúrica, el paciente empiece a mejorar su placa de tórax. Y ya vemos que se puede llegar a normalizar, si el paciente pasa de fase a la recuperación, la placa se puede normalizar en 4 a 10 días. Con respecto a la fase de convalecencia, entonces el paciente ya está recuperado, está pasando de la fase diurética, pasa esta fase, llega a la fase de recuperación y fase de convalecencia. Como resumen hasta ahora, podemos ver este gráfico con las distintas fases del síndrome cardiopulmonar. Como habíamos visto, la incubación puede durar hasta 45 días, el periodo de epidemia, clásicamente lo vamos a ver al paciente ya febril, con la fase prodrómica, con cefalea, mialgia, astenia, adinamia. Si el paciente continúa a la fase cardiopulmonar propiamente dicha, el paciente empieza con signos de extravasación de plasma, es decir, puede llegar a tener gran hipotensión y shock hipovolémico con manifestaciones hemorragíparas. Si el paciente entonces sobrevive a esta fase, viene la fase de poliuria o fase diurética hasta su recuperación. Paralelamente uno puede ver cómo se muestran las inmunoglobulinas y los anticuerpos neutralizantes, que están predominantemente en la IgM, en la fase prodrómica, para luego tener un aumento desde la fase cardiopulmonar sostenido hasta la fase de convalecencia de la IgG. Este es un dato muy importante que debemos recordar, y es cómo enviar la muestra. Si ante un paciente entonces con sospecha de hantavirus, la sangre debe ser enviada rápidamente al laboratorio en 5 a 10 mililitros sin anticoagulante, en bolsa y recipiente de bioseguridad, y debe ser acompañada con la ficha clínica epidemiológica. Esto es muy importante. ¿Cuándo decimos que el caso es confirmado? Bien, cuando tenemos detección de IgM en captura de antígeno con ELISA, cuando tenemos detección de IgG, su no detección luego del día 7 habla de un mal pronóstico. Cuando tenemos detección por cadena de reacción polimerasa por transcripción reversa, positiva desde el día 5 al 15, y cuando tenemos inmunistoquímica normal. El personal de salud debe estar correctamente vestido, es decir, el equipo de protección personal es sumamente importante. Además de las precauciones estándares, el personal de salud debe tener antiparras, guantes, camisolín impermeable, barbijos de alta eficiencia y botas descartables en caso de no tener zapatos cerrados. Esto debe cumplirse, no debe haber excepciones. Recordemos las precauciones para el personal de salud. Ahora voy a pasar a relatar la experiencia en nuestro hospital. Fue estudiado un periodo con 31 pacientes internados con sospecha de hantavirus. Sobre los resultados, el 74% fueron varones, con una edad media de 32, con una media de días de internación de 10. El contacto con los roedores fue 64%. Los síntomas más frecuentes los vamos a ver en el gráfico siguiente. Requirieron ventilación mecánica un 80%, de manera invasiva 14 pacientes y no invasiva 11.
con una media de ventilación mecánica de 5 días. El uso de vasopresores fue 48% y la radiología mostró infiltrados bilaterales en un 100%, con distintos patrones, lógicamente. El diagnóstico con serología específica, IgM y IgG, fue 87% y 12,9% respectivamente, más la reacción de cadena de polimerasa en un porcentaje alto también. 96% recibió antibiótico terapia y 80% corticoides. La mortalidad en nuestro grupo fue el 19%. Con respecto a los síntomas, 100% tuvo fiebre, 93% tuvo disnea, 70% tuvo mialgia, 61% síntomas gastrointestinales y 45% tos. Estos síntomas fueron los más relevantes. Con respecto al tratamiento, entonces es muy importante que ante cualquier paciente con sospecha de virus Hanta sea internado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque la evolución es muy rápida. Recordemos que en horas podemos tener cambios en la radiología de tórax. Esto viene paralelamente a la clínica del paciente que en horas puede requerir bajos niveles de oxígeno y a las 24 horas puede requerir ventilación mecánica. Entonces, internación temprana en UTI, monitoreo, balance de líquidos, evitar hipoxemia. Nosotros recomendamos la asistencia respiratoria mecánica temprana, el control estricto de la hemodinamia, los vasopresores, el personal de salud con las medidas de bioseguridad correspondientes y para el control de la fiebre y de las mialgias no utilizar aspirina. Como ya evidenciamos las formas graves de hantavirus, para resumir tenemos tres. Injuria pulmonar moderada sin estabilidad hemodinámica. Injuria pulmonar grave con inestabilidad hemodinámica con respuesta a tratamiento. Y la injuria pulmonar grave con shock refractario. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas de realización? Que el paciente tenga buena perfusión distal. Que sature más del 90%. Que su tensión arterial media sea mayor al 70%, entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Que su diuresis mínima sea mayor a 0,5 mililitros kilogramo hora, diuresis mínima. Que su índice cardíaco sea mayor a 2,5 litros por minuto. Que el lactato sea menor a 4. Y que la saturación venosa sea mayor a 70%. Cuando ingresa un paciente con hantavirus, por definición, con placa alterada, es una neumonía grave de la comunidad. Entonces, en ese contexto nosotros iniciamos antibióticos de amplio espectro. Ahora, cuando tenemos ya el diagnóstico confirmado de hantavirus, recién ahí nos suspendemos. Pero recordemos que por definición, una neumonía grave de la comunidad inicia antibióticos de amplio espectro. Si bien el uso de corticoides en diferentes estudios es controvertido, nosotros en nuestra experiencia utilizamos el 100%. Utilizamos endovenosos, metilprednisolona, luego, según el protocolo, se hace el switch a corticoides orales, prednisona. Cuando un paciente requiere hemodiálisis, sin duda su pronóstico es mucho más grave. Por eso, nuestra meta es el manejo de líquidos
óptimo, precoz y estricto para evitar el fracaso renal y el requerimiento de hemodiálisis. Sin duda, un paciente con requerimiento de diálisis, de hemofiltración, con efectividad alta, tiene mayor probabilidad de evolucionar al shock refractario y morir. Ahora vamos a describir un brote por hantavirus, el brote del 2018, a la comarca andina, con epicentro en la localidad de Puyén, Chubut, en donde se describen 34 pacientes infectados con una letalidad del 35%, es decir, una elevada mortalidad global. Como podemos ver, en la semana epidemiológica 41 del 2018, la semana epidemiológica 11 del 2019, con un N de 34 pacientes y una letalidad del 34,5. Con epicentro en el Puyén. Como vimos, una alta mortalidad y esto tiene que ver con la progresión a la fase cardiopulmonar y la progresión a la fase de shock refractario. Entonces, notamos que hay una falta de alternativa terapéutica en esta etapa para disminuir la mortalidad por síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En este contexto y con el tratamiento óptimo, ¿es la ECMO segura y eficaz para el tratamiento del síndrome cardiopulmonar por hantavirus? La evidencia encontrada se basa en estudios observacionales casos y serie de casos, tomando en cuenta que los pacientes incluidos y conectados a ECMO veno-arterial presentan parámetros clínicos y de laboratorio asociados con una mortalidad del 100% en dicha fase de enfermedad. Es decir, son pacientes que ya no tienen alternativa terapéutica, son pacientes que tienen PASI menor de 80, son pacientes que están con el máximo soporte ventilatorio y la máxima estrategia ventilatoria, que ya se utilizó el prono, que ya se utilizó el óxido nítrico, que ya se utilizaron todas las estrategias ventilatorias, el paciente continúa con PASI menor. En este contexto, entonces estudiamos desde el año 1998 varios trabajos que estudiaron el soporte extracorpóreo desde el año 98 con 3 pacientes en estudio de Freud y colaboradores, en donde 3 pacientes, de esos 3 pacientes estudiados, 2 sobrevivieron con ECMO, ¿sí? Todos los 3 pacientes tenían shock refractario y fallo de la terapia convencional, ¿no? El que falleció era un paciente que además había sufrido un paro, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio previamente. Bien. El estudio de 2000, realizado en 2018 por Dietil y colaboradores, fue un estudio mayor, un estudio de 38 pacientes, con una sobrevida global con ECMO del 60%. Un estudio de Tomiesic, Vial y colaboradores en el 2005 estudió solo un paciente con shock de origen cardiogénico refractario, pero en donde se constató sobrevida, ¿sí? Con una duración mediana de ECMO y bajas complicaciones. El estudio del 2011, en el cual mi colaboradores estudió 51 pacientes y sin duda fue el estudio más grande, con una sobrevida del 31%. Entonces, al momento, con los estudios que tenemos, y sí, es verdad que necesitamos estudios con NMR, pero el panel de expertos recomienda el uso de ECMO para individuos con síndrome cardiopulmonar grave por hantavirus. Es decir, es una recomendación fuerte a favor. El balance de beneficios es en relación a la elevada mortalidad sin alternativa terapéutica válida. Es necesario seguir estudiando entonces esto con N mayor, pero al momento sí, uno tiene los medios para poder realizar y sostener con ECMO al paciente, debe recomendarse.
bajo esas circunstancias de elevada mortalidad sin otra alternativa. Hay factores que identifican a estos pacientes para ingresar a ECMO, asistencia extracorpórea, ¿no? Se propone entonces la presencia de shock refractario con un índice cardíaco menor a 2,5 litros y un lactato sérico mayor a 4. Y pacientes con actividad eléctrica sin pulso o FBT, es decir, los pacientes que están con esta chance de mortalidad del 100%, sin otra alternativa terapéutica, se recomienda fuertemente asistencia extracorpórea si uno la tiene disponible. Para terminar, vamos a hablar de prevención a la comunidad. Es decir, básicamente algo obvio, pero el hombre no debe convivir con los roedores. Antes de ingresar a un galpón, ya dijimos que el medio rural es el más vinculado a la enfermedad, ventilar el lugar. Mojar la superficie con lavandina diluida al 10%, dejar actuar 30 minutos y retirar. No barrer, hacer una limpieza húmeda. El personal debe entrar con botas de goma, guantes y barbijos para realizar higiene. Seguimos con la prevención a la comunidad. Lo ideal es tener un lugar de juego sin malezas, guardar alimentos en recipientes de plástico con cierre hermético, los residuos herméticamente cerrados y o enterrados a más de 30 centímetros del suelo, y no ahuyentar las lechuzas y los lechuzones, que son los depredadores